Hola Jennifer, Hola, profe. ¿cómo está usted? Bien, saliendo de una prueba Hoy, ¿de qué prueba tuvieron? de tópicos de administración financiera. Por eso no se ha Ah, conectado nadie, yo creo, porque deben estar haciendo la 1. sí. Sí, igual estaba media larga, pero al menos ya la terminé. ¿Y de qué están viendo? Estamos viendo el tema de los dólares, de los tipos de cambio, cómo sacar el valor presente de la empresa, los Ok, covenants, los commodities, esa materia. ok. Así que es entretenida la asignatura, pero igual no es fácil. Hola Catalina, ¿cómo le fue en su prueba? ¿Y cómo le fue la prueba del martes? Supongo que bien. Sí, No estaba pero tan complicado. no, estaba sencilla. Estaba sencilla. No he empezado a revisarla, a ver si el fin de semana la veo. La verdad que está una serie de otros temas también. Bueno, vamos a esperar unos minutos que sea la hora para poder comenzar, ya así que veamos qué tan cansados están, cómo están para avanzar. ¿Ya? Ok, Jennifer. Ya, profe. Ok.
Hola Leandro, Ángelo, Javiera, a la Cata la había saludado también, pero no me había contestado o me había escrito, no sé qué escribió. Ya con Jennifer habíamos conversado un par de minutos. ¿Cómo están jóvenes? ¿Cómo les fue en su prueba? ¿Jóvenes están ahí o fueron a buscar algo para comer? Hola Leandro, buenas tardes. Hola Javiera, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en su prueba? Hola Jacqueline, muy buenas tardes. Ya jóvenes, vamos a comenzar. Vamos a seguir avanzando. Bueno, espero que les haya ido bien también en la prueba del martes, ¿no es cierto? Yo eh, todavía no comienzo a revisarla. Eh, Vi algunos, solamente algunos, un par de pruebas y en general, digamos, les haya ido bien. Así que espero que les haya ido bien también a todos, ¿ya? Hola Cecilia, ¿cómo les fue en su prueba de finanzas ahí? Tópico financiero. Lo que vamos a continuar hoy día, eh, lo que vamos a continuar hoy día, ¿no es cierto?, es revisando las distintas etapas que tenían que ver con lo que era la etapa de la administración de proyectos, ¿no es cierto? Y dentro de la eh, administración de proyectos ya habíamos conversado referente a lo que era el inicio, la planeación, y dentro de la planeación, ¿no es cierto?, revisamos lo que era la carta GAN, revisamos el KPM, ¿ya? Eh, Nos falta revisar PER, pero lo vamos a ver en las próximas sesiones, ¿ya? Y hoy día vamos a conversar sobre lo que es la ejecución y el control de la ejecución en lo que es la administración de proyectos, ¿ya? Entonces, en general, todo lo que es el proceso de la ejecución. Hola Valeria, muy buenas tardes. Ya, dentro de lo que es la ejecución en sí, tenemos que poder analizar, ¿no es cierto?, y controlar
el desarrollo de lo que es este proyecto, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la administración misma del proyecto, ¿no es cierto? Como decíamos antes, está primero que nada en el inicio, en el cual coordinamos los principales tópicos que vamos a desarrollar. Analizamos cuál va a ser el enfoque, cuál va a ser el nicho, cuál es el alcance, ¿no es cierto? Cuánto el presupuesto, tratar de estimar inicialmente, eh, ¿no es cierto?, cuánto es el total que voy a utilizar dentro de este presupuesto, ¿ya? Posteriormente lo que hacemos, ¿no es cierto?, es planear exactamente el proyecto que va a ser desarrollado, ¿ya? Y entramos en lo que es la ejecución del proyecto, por lo tanto ya entramos, ¿no es cierto?, a desarrollar el proyecto. Ahora, dentro de este desarrollo, ¿no es cierto?, es muy importante eh, el poder ir controlando las distintas etapas que se van desarrollando, ¿ya? O sea, si es que yo tengo planificado que mañana parte la pintura, ¿no es cierto?, de la pared, que muy buenas tardes, Ninoska, ¿ya? Yo debo autorizar que partan, o sea, no puede ser que si es que esta pared se retrasó, que no tiene por qué saberlo los pintores, se retrasó y todavía está húmeda, yo no puedo, ¿no es cierto?, partir con la pintura. Por lo tanto, tiene que haber un proceso, ¿no es cierto?, de autorización de las etapas, ¿ya? Entonces, es muy importante lo que tener controles, ¿no es cierto?, y que de alguna forma digan, la actividad A, ¿no es cierto?, efectivamente, si nosotros, tal como decíamos, si es que yo tengo la actividad A, que es pintura, y después viene la actividad B, ¿no es cierto?, esta actividad B tiene que partir efectivamente cuando haya avanzado, porque no puede ser que aquí yo vaya, ¿no es cierto?, en un 80% de avance, ¿ya?, y parta con B. Entonces B, ¿no es cierto?, va a quedar con problemas, ¿ya? Entonces por eso dice que debe haber un sistema de autorización de trabajos, ¿ya? Deben autorizarse efectivamente las distintas actividades para efecto, ¿no es cierto?, de poder establecer el cuándo voy a comenzar a desarrollar, ¿no es cierto?, cuándo voy a desarrollar efectivamente el comienzo de actividad, ¿ya? Entonces, es muy importante, por otro lado, tener un sistema adecuado de información. Yo debo establecer, ¿no es cierto?, en base a las distintas etapas, distintos componentes, cuándo ya voy a desarrollar la etapa A, la etapa B, y cómo informo, ¿no es cierto?, a los distintos estamentos de que la etapa A fue terminada y que debe partir la B. Por otro lado, debo también tener reportes de avance. O sea, cómo informo efectivamente, ¿no es cierto?, de que la actividad A comenzó, ¿ya? Entonces, espérense, por favor, ¿ya? Entonces, tengo que tener reportes adecuados de avance, ¿ya? Todo esto, ¿no es cierto?, todo esto, todos estos distintos estamentos que estoy generando, este control, ¿no es cierto?, donde autorizo efectivamente el desarrollar una cierta actividad, donde informo, ¿no es cierto?, eh, denme un segundo. ¿Ya? Cuando informo, ¿no es cierto?, efectivamente, ¿no es cierto?, de la situación que desarrollamos, ¿no es cierto?, y reporto avance, finalmente con esto voy a poder cumplir efectivamente, ¿no es cierto?, con los trabajos que espero, ¿ya? Entonces, cuando decíamos, por ejemplo, antes que yo estoy acá, estoy en la etapa A, ¿ya? Estoy en la etapa A, y necesito desarrollar la etapa B, yo voy a poder ir controlando efectivamente que esta actividad partió en tiempo, ¿ya? Cuando veíamos, ¿no es cierto?, la carta GAN, decíamos, oye, esta es la distintas actividades que van a estar desarrolladas, ¿ya? Entonces, si yo efectivamente, estoy hoy día en mi línea de tiempo, ¿ya?
mi línea de tiempo, estoy acá, ¿ya? Aquí va el tiempo, ¿no es cierto? Y va la cantidad de días, y yo paro acá, yo efectivamente yo debiera controlar que esta actividad esté terminada. Sin embargo, esta actividad podría eh, estar solamente completa, si vemos el estado de avance, ¿cierto? Podría estar completa aquí, ya, eh, por lo tanto, ¿no es cierto? Esta actividad que si está relacionada acá, ¿no es cierto? No podría partir, o sea, yo necesito efectivamente ir analizando, ¿ya? Cuando tengo estas situaciones, cuando tengo estos problemas que se dan, ¿no es cierto? eh, Referente a atrasos o a otros, ya sea por producto de recursos técnicos, humanos, ya materiales, económicos, normativos, etcétera, ya yo debo de alguna forma hacer cambios, debo ajustar, ¿no es cierto?, la situación, ¿ya? Por lo tanto, en vista de estos elementos, yo, una de las etapas dentro de lo que es la administración de proyectos, ¿ya? Cuando administro, dentro de mi proceso de ejecución, debo considerar la administración de los cambios, ¿ya? Entonces, por otro lado, también, ¿no es cierto?, es muy importante cuando yo voy revisando cada una de las etapas, debo ir revisando si efectivamente las etapas que se han ido desarrollando están dentro de las pautas establecidas en cuanto a calidad, ¿ya? Entonces, si es que es necesario, debo tal vez cambiar los controles, ¿ya? O debo agregar controles para poder mejorar la calidad, ¿ya? Pensemos que nosotros estamos haciendo un radier, ¿ya? De cemento acá, eh, ¿ya? Y este radier, ¿no es cierto?, quedó con burbujas de aire porque de alguna forma pudimos medir. Entonces, esto hubo problemas que aquí que se hundió, ¿no es cierto?, a los días. Entonces, cuando yo veo estos problemas, debo analizar. Entonces, lo que debo es decir, oye, debemos mejorar la calidad, ¿no es cierto? Y lo que vamos a traer son unos equipos que hacen, fíjate que unas máquinas que son como una especie de revolvedoras de masa, ¿ya? Tipo amasadora, que le colocan a los radieres, le colocan cuando hay cemento, que hacen que se mueva, ya, que se mueva, que se mueva, que se mueva esto, ya. ¿Para qué? Para cosa de sacar las bolsas de aire que se pueden haber generado. Y con eso mejoran la calidad y evitan que efectivamente, ¿no es cierto?, esto que estamos desarrollando vaya a quedar con fallas, ¿ya? Entonces yo puedo desarrollar mejoras en la calidad y puedo desarrollar mejoras en el proceso y en la ejecución, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, lo que voy a tener tiene que ver, hola Janet, muy buenas tardes, ya, información referente al proyecto, ¿ya? Entonces estamos teniendo todo esto dentro de esta etapa, estamos parados, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la etapa de ejecución, ¿ya? Entonces dentro de esta etapa de ejecución, denme un segundo que algo, no sé si alguien está pidiendo. Ya, no, ya. Entonces, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es de alguna forma establecer que efectivamente, ¿no es cierto?, el proyecto, estamos desarrollando cada una de estas actividades. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, como decíamos, cuando yo parto con la ejecución, ya hicimos el inicio, ya hicimos, ¿no es cierto?, nos pusimos de acuerdo con las etapas que voy a desarrollar el alcance. Planifico, ¿no es cierto?, el proyecto, hago la carta GAN, hago la carta CPM, ¿no es cierto?, distribuyo los recursos, pero ahora empiezo a ejecutar. Y cuando ejecuto, primero debo tener, ¿no es cierto?, un procedimiento asociado a la autorización de las actividades. Yo no puedo partir pintando si es que alguien no me autoriza que pinte, independiente que esté en la fecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no han terminado de hacer la pared, o la pared, ¿no es cierto?, no tiene el secado suficiente.
Segundo, debo tener sistemas de información que efectivamente, ¿no es cierto?, me permitan informar del estado de avance, los materiales, los recursos, los costos que estoy incorporando. Tercero, debo tener reportes de avance para indicar que efectivamente estoy dentro de lo planificado, o estoy avanzado o estoy retrasado. Tercero, debo analizar el resultado del trabajo y a partir del resultado del trabajo, ¿no es cierto?, puedo hacer cambios producto de distintas relaciones, producto de problemas con las materias primas, con los recursos, o hubo algún cambio, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la planificación en sí, ¿ya? Después, una vez que realizo estos cambios, por otro lado también puedo tal vez incorporar mejoras en lo que es la calidad del producto, ¿ya? Y mejoras en la ejecución, en el desarrollo, como recién les mostraba, ¿no es cierto?, y les explicaba, por ejemplo, en estos radieres, ¿ya? Y finalmente poder efectivamente, ¿no es cierto?, generar informes del proyecto para poder tener una retroalimentación y tener, ¿no es cierto?, una etapa que me permita adecuadamente, ¿no es cierto?, poder mejorar, ¿no es cierto?, lo que estoy desarrollando, ¿sí? Consulta hasta acá, jóvenes, referente a estos puntos que hemos conversado o le he planteado. Jóvenes, ¿todo claro? Ok. Sé que están cansados, sé que vienen de una prueba, así que tranquilo, ¿ya? Ok. Dentro también, ¿no es cierto?, de este proceso que tiene que ver con lo que es la ejecución del proyecto, ¿no es cierto?, seguimos metidos acá dentro del el proceso interno, tenemos que ver, ¿no es cierto?, todo lo que es la dirección y dentro de esto es poder efectivamente, ¿no es cierto?, analizar el avance, ¿ya? Tenemos que ver qué está sucediendo con el avance del proyecto. Fíjense que cuando uno analiza el avance, ¿no es cierto?, uno puede ver efectivamente cuando tiene muchas actividades que están interrelacionadas entre sí, ¿ya? Y lo que decíamos antes cuando hablábamos de la ruta crítica, ¿ya? La ruta crítica, ¿no es cierto?, me va a indicar aquella actividad, aquella ruta, que en la cual cualquiera de estas actividades se retrasa un día, yo voy a tener, ¿no es cierto?, un retraso en todo el proyecto. Entonces, cuando yo voy efectivamente analizando ya el avance, ya voy viendo si efectivamente se está cumpliendo dentro del planificado. No solamente la ruta crítica, sino que finalmente, ¿no es cierto?, todas las actividades que están siendo desarrolladas ya para efecto de poder cumplir con lo que me estoy, lo que tengo planificado, ¿ya? Debo dirigir, ¿no es cierto?, a todas aquellas secciones que están implantadas, poder analizar efectivamente y poder, ¿no es cierto?, como decíamos antes, asegurar de que todo lo que estoy desarrollando está dentro de lo que es los efectos de calidad, ¿ya? Debo tener claro, ¿no es cierto?, cuando implemento esto, debo tener claro cuáles van a ser los equipos de trabajo. Y aquí un tema que es muy importante, porque si en el tiempo estas actividades son paralelas, ¿ya? Debo revisar que los recursos que están asignados a esta actividad A, y los recursos que están planificados a esta actividad B, ¿ya? No se repiten, por un lado, ¿ya? ¿Qué significa eso? De que de alguna forma tengo que analizar efectivamente los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque si es que yo tengo, acá este recurso es un eléctrico, ¿ya? Y aquí también tengo un eléctrico, ¿ya? Y en mi base de recursos, ¿ya? Yo digo eléctricos y cantidad de recursos, tengo uno solo, resulta que este eléctrico o lo puedo usar en A o lo puedo usar en B. Entonces yo tengo que establecer adecuadamente, ¿no es cierto?, cuál es el recurso que voy a utilizar. Esto también podría decir, oye, mi otro recurso va a ser un taladro, ¿ya? Y taladro tengo dos. Y resulta que aquí voy a usar uno y aquí tengo que usar dos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, también voy a tener un problema porque acá voy a usar un taladro y aquí voy a usar otro. Por lo tanto, no puedo avanzar con todo el proyecto. Entonces, alternativas. Si tengo holguras, las replanifico,
Pero la otra alternativa es decir, ¿sabes qué? Voy a comprar otro taladro. ¿Ya? Voy a comprar un taladro y voy a tener tres, y con estos tres, ¿no es cierto? Voy efectivamente a poder desarrollar las dos actividades en paralelo. O, si que necesito, voy a contratar, ¿no es cierto?, otro eléctrico durante un periodo, cosa que aquí no voy a tener uno, voy a tener dos, y con eso voy a poder desarrollar. O voy a subcontratar ya un servicio que me dé, ¿no es cierto?, la cantidad de eléctricos que efectivamente requiero para poder desarrollar. Entonces, de acá, jóvenes, cuando yo estoy ejecutando el proyecto, es muy importante poder efectivamente, ¿no es cierto?, tener claro cuáles son los recursos, ¿ya? Los recursos, los equipos de trabajo, cosa, ¿no es cierto?, de poder tener balanceado, ¿ya? Hacer un balance referente a lo que tengo y lo que voy a usar, cosa de no encontrarme de que me faltan, ¿no es cierto?, recursos para efecto de poder desarrollar, ¿no es cierto?, las actividades, ¿ya? Lo otro, como decíamos antes, es la información, ¿ya? Yo tengo que tener exactamente una información que sea la adecuada, ¿ya? Y tener claro qué va a suceder con los proveedores. Este manejo de los proveedores es muy importante. ¿Por qué? Porque yo debo tener claro, ¿no es cierto?, los list time, ¿ya? Acuérdense que el concepto del list time, ¿se acuerdan lo que es estos jóvenes? Lo conversamos al principio. ¿Se acuerdan lo que es el list time, jóvenes? Janet, ¿te acuerdas lo que es el lead time? ¿Todo listo era, profe? No, es el just No, in time. eso es just in time, sí. No me acuerdo, se El me olvidó. just in time, esto es justo a tiempo, ¿no es cierto? No, el lead time es lo que se retrasa el tiempo de demora que tiene un proveedor en entregarte un producto. Entonces yo cuando yo voy a comprar, ¿no es cierto?, productos para mi proyecto, yo debo primero saber quiénes son los proveedores que me van a entregar en la materia prima, pensemos A, la B, la C, y además cuánto es el tiempo, el lead time, que se demoran en entregarme este producto. Porque si yo le pido clavos, ¿ya? A la fábrica de clavos necesito 2 toneladas de clavo de 1 pulgada, ¿ya? O de 4 pulgadas, o de tornillos, cualquier cosa, y ellos me dicen que se demoran 20 días en entregarme. Entonces yo tengo que tener planificado cuándo debo hacer el pedido, ¿te das cuenta? Entonces debo conocer los proveedores y los tiempos, ya, que se demoran en entregarme el producto. Entonces, el lead time es desde que yo pongo la orden de compra, ya, hasta el minuto en que ellos me van a entregar, ¿no es cierto? Efectivamente tengo estos tiempos que están asociados, que debo considerarlo y debo manejarlo dentro de lo que es mi administración del proyecto, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es muy importante efectivamente manejar, como decíamos antes, los recursos, los equipos, las autorizaciones, los ajustes, los tiempos, ya los proveedores, pero también es muy importante el poder comunicar adecuadamente el proyecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque debo de alguna forma ir informando a los distintos estamentos, ¿ya?, en qué situación me encuentro, cómo voy, estoy en fecha, no estoy en fecha, porque si estoy atrasado, voy a trazar etapas. Entonces yo no saco nada, por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Tú vas a utilizar una máquina X especializada cuando termine la etapa A y B, pero si la etapa A y B van atrasadas, ¿para qué voy a arrendar la máquina? ¿No es cierto? Siendo que la voy a arrendar y la voy a tener inmovilizada, por lo tanto voy a tener costos adicionales. Entonces es muy importante poder informar a todas las partes que están involucradas dentro del proyecto, ya sean áreas de proveedores, áreas, ¿no es cierto?, de ingeniería, área de procesos, a clientes, etcétera, ¿no es cierto?, qué está sucediendo, ¿ya?, con las distintas etapas del proyecto. Entonces debo tener planificadas las comunicaciones. ¿Qué le voy a informar al directorio de la empresa? ¿Qué le voy a informar al directorio del proyecto? ¿Qué le voy a informar
a los clientes, qué le voy a informar, ¿no es cierto?, a las distintas partes. Entonces debo tener planificada la comunicación dependiendo del nivel que tengo de información, ¿ya? Debo distribuir la información adecuadamente, debo entregarla para que cada una de estas etapas, ¿no es cierto?, efectivamente puedan tomar acción, ¿ya? Debo estar, como decíamos antes, estar informando adecuadamente de los distintos estados de avances del proyecto. Cuando yo trabajo, ¿no es cierto?, estoy en una tremenda malla que tengo interrelacionada, ¿cierto?, yo debo efectivamente informar cada uno de estos, ¿ya? Y debo de alguna forma, ¿no es cierto?, ser capaz de poder satisfacer las necesidades de información que puedan tener, ¿no es cierto?, los distintos, llamémosles stakeholders dentro del proyecto. O sea, ¿quiénes son los interesados del proyecto? Como decíamos antes, los proveedores, los clientes, los administradores, los gerentes, los dueños. O sea, hay mucha gente que efectivamente va a estar interesada, pero también, ¿no es cierto?, tengo que estar interesado todas aquellas partes que están relacionadas dentro de lo que es el desarrollo mismo del proyecto, ¿ya? ¿Queda claro esta parte? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ok. Como decíamos, estamos ejecutando, ¿no es cierto?, el proyecto, por lo tanto ya iniciamos, ya planeamos, estamos en el proceso de ejecución, pero también debo tener, ¿no es cierto?, control sobre él. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay ciertas técnicas o herramientas que me permiten efectivamente, ¿no es cierto?, efectivamente desarrollar un control sobre las distintas etapas o estamentos dentro de lo que es el proyecto, ¿ya? Por ejemplo, debo analizar cuál es el valor ganado dentro de cada una de las actividades, ¿ya? Debo analizar efectivamente si es que lo que estoy desarrollando me está permitiendo efectivamente, ¿no es cierto?, generar valor, ¿ya? O es etapas que de alguna forma están implementadas solamente porque había que hacerlas, pero no me generan valor, ¿ya? Debo, por otro lado, como decíamos antes, controlar que la información que está planificada, ¿ya? Fíjense, debo controlar que la información que está planificada le llegue a quien deba llegar en tiempo, ¿cierto?, o oportunidad y en calidad. Por lo tanto, si yo tengo que entregar un informe de estado de avance de las actividades todos los días, debo entregar esa información todos los días. Debo tener la herramienta adecuada para poder, ¿no es cierto?, gestionar un estado de avance diario. Pero tal vez necesito un estado de avance de mi presupuesto de caja. Y a lo mejor es mi informe de presupuesto de caja, debe ser semanal. Por lo tanto, tengo algunos controles que van a ser diarios y otros controles que van a ser semanales. Y hay otros que van a ser mensuales. Hay otros que van a ser por etapa. O sea, si se terminó la etapa A, tal vez me interesa saber cuánto me demoré. Primero, ¿quiénes son los recursos que participaron para costearlo? ¿Cuáles son los materiales que utilicé? ¿Ya? Si estaban planificados usar 500 clavos, saber, ¿no es cierto?, si utilicé 480 o utilicé 700 clavos, ¿ya? Saber efectivamente, ¿no es cierto?, si la etapa fue completada o no fue completada. O sea, necesito efectivamente, ¿no es cierto?, tener un control de lo que estaba planificado, ¿no es cierto?, y cómo se ejecutó, ¿ya? Debo controlar efectivamente, ¿no es cierto?, los cambios que he tenido en el proyecto, ¿ya? Debo controlar si es que un proyecto estaba planificado, ¿no es cierto?, está listo en 3 meses, ¿cómo voy al cabo de 2 semanas? ¿Cómo voy al cabo de 3 semanas? Fíjate que a veces un proyecto dice, mira, este proyecto se va a comenzar una vez que la municipalidad me autorice un permiso para empezar. Y ese permiso, alguien dice, no, yo lo voy a tener listo en 2 semanas. Perfecto.
Por lo tanto, la etapa 1 es obtener el permiso y después de ahí pueden empezar las obras. Y resulta que debo al cabo de una semana preguntar cómo va el permiso. Está en ejecución. 2 semanas. ¿Está listo el permiso? No se atrasaron. ¿Y cuánto? Parece que nos vamos a atrasar en 7 días. Oye, 7 días significa que el proyecto completo, ¿no es cierto?, se va a atrasar en 7 días. Por tanto, ¿no es cierto?, necesito a veces controlar por actividad. Necesito controlar periódicamente. O sea, tengo distintos controles que yo debo ser capaz de poder implementar adecuadamente para lo que es el éxito del proyecto, ¿ya? Debo ir, ¿no es cierto?, de alguna forma revisando los riesgos. Por ejemplo, el que le acabo de mencionar era un riesgo, ¿no es cierto?, a la obtención de un informe. Pueden haber riesgos operacionales, si tuve un accidente o no tuve un accidente. Riesgos financieros, si el tipo de cambio subió o bajó. Riesgo, ¿no es cierto?, de sistemas, si los sistemas computacionales están funcionando o no. Si la red de información o la línea, ¿no es cierto?, de fibra óptica se conectó o no se conectó. O sea, puedo tener muchos riesgos que están asociados que yo debo ser capaz de efectivamente, ¿no es cierto?, poder revisarlo y poder tener controlado, ¿ya? Debo actualizar el plan. ¿Por qué? Porque como puedo tener cambios, voy controlando el avance, yo puedo ir de alguna forma actualizando qué está sucediendo. Por lo tanto, debo controlar las distintas versiones del proyecto. Una versión 1, una versión 2, una versión 3. Debo tener claro quién es el que autorizó esa nueva versión. Quién autorizó, ¿no es cierto?, atrasarse o adelantarse. ¿Quién autorizó, por ejemplo, el contratar más mano de obra o el comprar equipos que no estaban planificados inicialmente? ¿Ya? Entonces, estas etapas jóvenes son muy importantes y cuáles son las acciones correctivas que estoy desarrollando. Por lo tanto, debo controlar cada uno de estos elementos. Por otro lado, ¿no es cierto?, cuando se va avanzando, ¿ya?, es importante hacer una etapa, ¿no es cierto?, que tiene que decir lecciones aprendidas. Y estas lecciones aprendidas, jóvenes, tienen que ver con aquellas cosas que hice bien o aquellas cosas que hice mal. Ustedes cuando, por ejemplo, terminan una prueba, ¿ya?, debieran poder analizar qué me faltó para prepararme para esta prueba. Mira, me organicé, tuve el tiempo, hicimos un grupo de trabajo, nos conectamos por Zoom, pero tuvimos problema en esto. Ok, anotémoslo. ¿Por qué? Para que para la próxima prueba, lo que hicimos bien, repitámoslo. Pero lo que hicimos mal, mejoremos. Entonces, este concepto de lecciones aprendidas tiene que ver también en cualquier tipo de proyecto. Y en cualquier proyecto ustedes deberían decir qué es lo que hago bien, qué es lo que hago mal, qué es lo que debo agregar. Tal vez hay que agregar un control, tal vez hay que agregar más recursos, tal vez hay que agregar más tecnología, pero esta actividad que tiene que ver, ¿no es cierto?, directamente con un concepto que se denomina lecciones aprendidas, debe ser realizado siempre, ¿ya? Entonces, muchas veces se desarrolla estas lecciones aprendidas una vez que ya estoy, ¿no es cierto?, a punto de cerrar mi proyecto, ¿ya? Cuando ya está terminando el proyecto, voy analizando qué es lo que hice bien y hago un chequeo. ¿Qué es lo que hice mal? Un chequeo. Y fíjense que muchas veces estos listados me permiten poder planificar de mejor manera el próximo proyecto. Entonces, cuando voy a desarrollar un nuevo proyecto, voy y digo, a ver, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? Y en base a esto, ¿no es cierto?, yo efectivamente puedo desarrollar ya mejoras, ¿ya? ¿Para qué? Para que el próximo proyecto sea mucho más exitoso. El otro elemento que es muy importante dentro del control tiene que ver con la aceptación del trabajo. ¿Quién me va a dar el visto bueno del proyecto?
¿quién va a decir que efectivamente el proyecto cumplió con las expectativas, cumplió con la calidad, cumplió con el tiempo? Fíjate que hay un dicho dentro de lo que es la administración de proyectos, y cual te dicen, el gerente le pregunta al administrador del proyecto, le dice, Pedro, ¿cómo vamos? Y Pedro le dice, estamos bien, estamos en un 85% del proyecto. Estamos en un 85% del proyecto. Entonces ustedes podrán decir, ya, ¿vamos bien o no vamos bien, jóvenes? Entonces, cuando uno le dicen, estamos en un 85% del proyecto, uno debería preguntarse, ¿estamos en un 85% de avance de las actividades? ¿85% del tiempo? ¿85% del costo? ¿Ya? Entonces, claro, a lo mejor, ¿sabes qué? He avanzado un 85% de mi proyecto, pero estoy 2 meses atrasados. Estoy en un 85% del proyecto, pero llevo un 130% del presupuesto. Entonces, cuando a ti te dicen, estoy bien, debo de preguntarme, ¿estoy bien en qué? ¿Estoy bien en el tiempo de avance? ¿Estoy bien en las actividades? ¿Estoy bien en el presupuesto? ¿Estoy bien en qué? ¿En qué estoy bien? ¿Ya? Entonces, uno de alguna forma, ¿no es cierto?, tiene que ser capaz de efectivamente poder decir, eh, ¿cómo acepto este trabajo? Si es que yo le digo, ¿aceptaste el trabajo? Sí, completamos un 100% el trabajo. Perfecto, están todas las actividades terminadas. Pero ¿cuánto fue el presupuesto? ¿Cuánto fue el tiempo? ¿Cuáles fueron los recursos? ¿Qué otro proyecto dejé de desarrollar porque me atrasé? Si bien cumplí con el 100% del trabajo, en vez de demorarme 8 meses, me demoré 10 meses. Y por lo tanto, esos 2 meses que me atrasé, tal vez no pude empezar a desarrollar 2 o 3 proyectos paralelos, ¿te das cuenta? Entonces, es muy importante, cuando uno acepta el trabajo y da la conformidad del trabajo, dar la conformidad en qué. Decir, ¿sabes qué? Sí, las actividades, ya, las actividades están ok, perfecto. Pero estoy un mes atrasado. Y este proyecto tenía que estar listo, ¿no es cierto?, el 1 de abril, porque este proyecto solamente me sirve hasta el 30 de abril, porque es para lo que es la operación renta del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, ya el 1 de mayo, ese proyecto lo voto. ¿Me servirá? Estamos hoy día a 29 de abril y me dicen que hoy día está completo. Resulta que mañana ya lo debo votar. Entonces, es muy importante, ¿cierto?, poder tener claro, ¿no es cierto?, los criterios de aceptación de un proyecto. Es muy importante tener claro qué es lo que yo debo controlar del proyecto. Nuevamente, los aspectos importantes, ¿ya?, que de un proyecto tienen que ver primero que nada, ¿no es cierto?, en ver el plazo, en ver los costos, en ver, ¿no es cierto?, las actividades, ¿ya? Que son elementos que efectivamente, ¿no es cierto?, eh, me van a permitir poder decir si el proyecto cumplió o no cumplió, ¿no es cierto?, con las expectativas y con las, ¿no es cierto?,
definiciones que tengo dentro de mi desarrollo, dentro de mi administración de proyectos. Debo revisar, ¿no es cierto?, controlar las distintas órdenes de cambio, quién las pidió, por qué se pidieron y qué involucraba. O sea, aquí ya estamos controlando el cierre del proyecto, ¿no es cierto? Estamos en esta parte, ¿ya? Entonces ya aquí debo ver cuáles son las órdenes de cambio. Ojo, esas órdenes de cambio, como dijimos antes, se incorporaron aquí, en la ejecución, ¿ya? Acá están las órdenes de cambio, ¿ya? Entonces, debo controlar que efectivamente las órdenes de cambios hayan sido implementadas de acuerdo a lo que se solicitó, ¿ya? Y lo otro, ajustar la línea base. Cuando uno habla de línea base, ¿no es cierto?, es de cuando se parte, ya efectivamente. Si hubo un atraso y tal vez era considerable, uno puede decir, ¿sabes qué? Mi proyecto parte una vez que yo tenga toda la información. Mi proyecto parte una vez que tenga todos los materiales. Mi proyecto parte una vez que tenga los permisos. De ahí yo empiezo a construir, de ahí yo empiezo a desarrollar, de ahí yo empiezo, ¿no es cierto?, a analizar. Entonces, es importante tener clara la línea base, que es de dónde tú efectivamente vas a partir desarrollando, ¿no es cierto?, y generando los cambios. ¿Sí? ¿Queda claro estos aspectos, jóvenes, dentro de lo que es el control? Jóvenes. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, dentro de esto también, ¿no es cierto?, es muy importante todo lo que es la etapa de supervisión y control, como decíamos, de todas estas actividades, ¿ya? De controlar efectivamente los cambios. Acuérdense que los cambios fueron incorporados dentro de lo que es el proceso de ejecución. Dentro de la ejecución yo solicito cambios de distintas índoles, de requerimiento, de nuevas funcionalidades, de tiempo, de plazos, de costos, etcétera, ¿ya? Debo verificar y controlar los alcances y controlar efectivamente, ¿no es cierto?, el cronograma. Entonces tienen que ver todos estos elementos dentro de lo que es la etapa del control, ¿ya? Debo controlar los costos, como les decía antes. O sea, oye, si el proyecto me iba a costar 10 millones, ¿ya? 10 millones, ¿cuánto gasté? Si es que gasté 8, ¿ya? Gasté 10 o gasté 13. Entonces, si gasté 8, tengo que ver por qué gasté 8 y no gasté 10, que es lo que estaba planificado, ¿ya? Tal vez pensemos que hubo una oferta en el acero que bajó un 30%, y eso, ¿no es cierto?, hizo que efectivamente gastara menos, por lo tanto está justificado. Pero si gasté 8 porque me equivoqué en el presupuesto, tengo que corregir mi próximo presupuesto, ¿ya? Entonces es muy importante esto. Segundo, efectivamente, ¿no es cierto?, si planifiqué 10 y gasté 10, estoy en un mundo ideal. Ahora, si planifiqué 10 y gasté 13, tal vez no es tan malo. ¿Por qué? Porque dijimos que efectivamente, ¿no es cierto?, podían existir cambios, ¿ya? Pueden existir cambios. Por lo tanto, cuando hay un cambio, esto puede tener un impacto, ¿no es cierto?, en el costo. Entonces, hay que ver por qué se pidió ese cambio y cuánto era el impacto de ese cambio en el proyecto. Entonces, cuando yo acepto un cambio, tengo que analizar también cuánto es el impacto monetario. ¿Por qué? Porque mi proyecto inicial, ¿no es cierto?, mi proyecto inicial tal vez era por 100, pero más los cambios, que los cambios, ¿no es cierto?, me significaban un costo de 25, yo debiera estar en 125, ¿ya? Entonces, cuando yo analizo posteriormente, ¿no es cierto?, los costos, ya yo debo analizar, oye, ¿en cuánto fue lo que yo inicialmente estaba planificado? El proyecto estaba planificado en 100, ¿no es cierto?
pero adicionalmente le hice cambios que eran 25 y tendría que haber llegado a 125. Entonces, debo tener claro, ¿no es cierto?, cuál es el impacto dentro de los costos de los cambios que estoy desarrollando, ¿ya? Debo hacer un seguimiento del desempeño del equipo, o sea, debo efectivamente, ¿no es cierto?, controlar el equipo cómo está funcionando, si está funcionando bien o está funcionando mal, si está funcionando con problemas o sin problemas, si de alguna forma, ¿no es cierto?, la relación humana dentro del equipo es la adecuada o no, ¿ya? Y debo generar también los informes de resultados, ¿ya? Si el informe, ¿no es cierto?, indica que estoy cumpliendo adecuadamente, ¿no es cierto?, con lo que está planificado, ¿ya? Y nuevamente, ¿no es cierto?, como decíamos antes, debo comunicar adecuadamente a todas las partes interesadas. La administración de cambios, jóvenes, es algo fundamental, ¿ya? Existen distintas razones que me van a llevar a hacer cambios, ¿ya? Debo efectivamente, ¿no es cierto?, dejar documentado y evaluado cada uno de los cambios que estoy desarrollando. Muchas veces, ¿no es cierto?, es preferible modificar algo mientras se está desarrollando. Sin embargo, se pueden provocar ineficiencias que van a quedar escondidas, ¿ya? Y por otro lado, en algunos cambios, ¿no es cierto?, después de una evaluación, yo puedo decir, ¿sabes qué? Ese cambio no lo voy a desarrollar con el proyecto, vamos a hacer un proyecto aparte, y este proyecto aparte va a involucrar todos estos cambios. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Fíjense, y vamos un poco acá a lo que sucedió esta semana con el proyecto, ¿no es cierto?, famoso del 10%, ¿ya? Se presentó un proyecto, ¿no es cierto?, que era para el retiro del 10%, ¿ya? Y en eso tenía que ir con la firma del presidente. Pero el presidente presentó otro proyecto, ¿no es cierto?, finalmente que tenía cambios, ¿sí? Bueno, finalmente dice, ¿saben qué? Lo tengo que autorizar. Y él tenía dos alternativas. Una, le daba el visto bueno, ¿ya?, más un proyecto de cambios, o tomaba este proyecto, ya, el original, y le hacía cambios, y después se despachaba. Entonces, acá, fíjense que cada una de estas dos alternativas, se busca lo mismo, ¿ya? Se busca lo mismo, da lo mismo lo que busquen, pero se busca lo mismo. Pero la alternativa era, tomo el proyecto que fue entregado, ¿no es cierto?, por la Cámara, lo veto y hago cambios, ¿ya? Y ahí se implementa, o lo autorizo tal como está y después presento otro proyecto con cambios. Entonces, fíjense que cuando uno está administrando un proyecto, véanlo ahora como proyecto, ¿ya? Se da las dos situaciones que acabamos de conversar. O sea, de alguna forma yo puedo tomar un proyecto y decir, ¿sabes qué? Mi proyecto, pensemos que estamos haciendo una casa, ¿ya? Pensemos que estamos haciendo una casa. Entonces, mi proyecto es, tal vez, ¿sabes qué? Quiero tener otra habitación que va a estar pegada a la casa, ¿ya? En donde voy a colocar un departamento independiente, con baño, con todo independiente, ¿ya? Entonces la alternativa podría ser, ¿sabes qué? Vamos a cambiar los planos, vamos a cambiar la planificación, y como va a salir del pasillo justo, podemos pegarnos y hacer todo esto, ¿ya? Y hacemos el cambio. Por lo tanto, si es que yo tenía, ¿no es cierto?,
tenía efectivamente aquí el plano de la casa. Yo digo, ¿sabes qué? Aquí voy a colocar el departamento, ¿ya? Y aquí vamos a colocar la unión y vamos a colocar todo lo que ello conlleva, ¿ya? Entonces digo, ok, lo hacemos. Por lo tanto, se evaluó lo que significaba. Pero la otra alternativa es decir, ¿sabes qué? No, vamos a terminar la casa y después de un tiempo vamos a desarrollar el proyecto del departamento. ¿Te das cuenta? Un poco es lo mismo que sucedió esta semana con el famoso 10%, ¿ya? Entonces dijimos, no, vamos a terminar primero en la casa, que es el proyecto, y después vamos a hacer este otro proyecto. Pero se podría haber dicho, no, hagamos la casa, pero antes de que salga la casa lista, vamos a aprovechar de hacer este agregado, ¿ya? Entonces, eso debe ser evaluado, jóvenes, cuando ustedes están desarrollando un proyecto. Debe ser, ¿no es cierto?, analizado. Debo documentar cada uno de estas decisiones. Debo documentar los ajustes que estoy haciendo. Debo de alguna forma, ¿no es cierto?, revisar los impactos y poder tomar una decisión, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un tiempo más, pueden ser meses, pueden ser años, alguien va a decir, ¿saben qué? ¿Por qué no hicieron esto de inmediato? No, no se hizo por esto. Aquí está la evaluación, la documentación, los ajustes y los impactos que me llevaron efectivamente a tomar una decisión. Porque de alguna forma la decisión que se tomó en ese minuto tiene que ver con la información que ustedes tenían en ese minuto y no con información que apareció en 2 años más o 3 años más, ¿ya? Entonces, para lo que es la administración de cambio, debemos recopilar, medir y difundir la información sobre el avance de riesgo y resultados preliminares, ¿ya? O sea, tengo que saber efectivamente dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo voy, ¿ya? ¿Para qué voy a administrar los cambios? O sea, pareciera lógico, pero a veces no es tan lógico, porque yo de alguna forma, ¿no es cierto?, debo decir, ¿sabes qué? Yo inicialmente tengo mi casa que iba a desarrollar, después me pidieron que tuviera la casa con esto, ¿ya? O la casa con esto, separado. Entonces yo debo efectivamente, posteriormente, revisar la decisión, ¿no es cierto?, de haber hecho esta casa solita o haber hecho esta otra o eventualmente esta, y cuáles son las decisiones y las definiciones que tomé para poder, ¿no es cierto?, haber dicho o definido que solamente me iba con la primera parte, ¿ya? Segundo, dar seguimiento y supervisión, ¿ya?, de los riesgos asociados. O sea, yo cuando tengo documentado cada uno de los cambios que estoy haciendo, yo puedo saber, ¿no es cierto?, los riesgos que estoy tomando por efecto de esa decisión, ¿ya? Y tercero, como recién les decía, que es poder tener efectivamente, ¿no es cierto?, una documentación. Finalmente, lo que es el proceso de cierre, muchas veces, ¿no es cierto?, es importante validar todo esto, ¿ya? Es importante validar todo el proceso, todo lo que se tomó, las decisiones que se tomaron, tomar, ¿no es cierto?, los cambios, etcétera. Y muchas veces se pide realizar una auditoría de procura, que de alguna forma es decir, oye, una auditoría de cumplimiento, una auditoría, ¿no es cierto?, asociada a lo que es el proceso de cierre. Entonces, cuando yo hago efectivamente esta auditoría, voy a poder validar de que los procesos fueron bien desarrollados, que los gastos fueron bien desarrollados, etcétera. Fíjense, que me recuerdo tiempo atrás, ¿ya?, en donde me tocó participar en un proyecto, que finalmente el proyecto, no es que se haya abortado, pero se modificó, ¿ya? Y dentro de los elementos, cuando se empezó a revisar, había gente que estaba a cargo del proyecto. Yo en ese entonces era un analista recién ingresado al banco, ¿ya?, en donde se tomaron decisiones que impactó directamente, ¿no es cierto?, dentro del resultado, ¿ya? Entonces, es muy importante desarrollar una auditoría y también esta reuniones de cierre que les comentaba antes, para efectos, ¿no es cierto?, de poder efectivamente tener claro en qué situación me encuentro, ¿ya? Debo
generar informes y reportes de ejecución y también poder desarrollar, ¿no es cierto?, estos reportes final con lo que es el proyecto, ¿ya? Eso. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Ya? Ok. Ya, jóvenes. Vamos a partir con temas nuevos, ¿ya? Yo sé que vienen saliendo de una prueba, están cansados, ¿ya? Los voy a dejar hasta acá, los voy a dejar a libertad para que vayan a almorzar, porque yo sé que algunos todavía estaban... alguien me escribió algo acá. Eh, ah, Leandro dice que está todo claro, muchas gracias. Eh, Entonces, los voy a dejar en libertad para que vayan a almorzar, los que no han almorzado, que descansen. Sé que vienen de una prueba larga, así que los voy a dejar hasta aquí, jóvenes, para que puedan ir a descansar un poco. ¿Ya? Chao, Ninosca. Gracias, profesor. Muchas gracias. No hace falta. Sí, ya. Ay. Profesor, no sé qué habló en la primera parte, pero le quería preguntar sobre la solemne. ¿Las vio? ¿O Sí las vi. todavía no? ¿Ya? ¿Y las notas? No, a ver, tú me preguntaste si las vi. Otra Sí, cosa es las que la vio. haya revisado. Sí. ¿Ya? No, todavía no haga que me amargue para el fin de semana. Oh. No, yo creo que le fue bien, ¿ya? Sí, Así ojalá que, que sí. pero no, la prueba estaba sencilla, era conceptual, como le había comentado, así que no debiera haber habido problema, ¿ya? Ya, profe. Por lo menos hay dos pruebas que revisé y se veían bastante bien, Ok. Ya, profe. ¿ya? Muchas gracias. Que esté muy No hay por bien. qué, Janet, que estén muy bien, Ya. cuídense. Cuídese. Chao, Chao, jóvenes, chao. vayan a descansar. Chao, chao.